Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite la audiencia general del Papa Francisco. Hoy, 12 de abril, miércoles de la octava de Pascua, el Santo Padre Francisco preside la audiencia general aquí en la Plaza de San Pedro. Lo saluda Griselda Mutual en los micrófonos en nombre de la redacción, con Patricio Chiprari en los controles. El Santo Padre retomará hoy sus catequesis dedicadas a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. A partir de la lectura que acompañará esta audiencia, la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 13 al 15, el Santo Padre impartirá su 10ª catequesis sobre el tema del testimonio y nos seguirá hablando del apóstol San Pablo hoy. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Dopo aver visto 2 settimane fa lo slancio personale di San Paolo per il Vangelo, Después de haber visto hace 2 semanas el impulso personal de San Pablo por el Evangelio, podemos reflexionar hoy más profundamente sobre el celo evangélico, así como él mismo habla sobre él y lo describe en algunas de sus cartas. En virtud de su propia experiencia, Pablo no ignora el peligro de un celo distorsionado, orientado en una dirección equivocada. En este peligro había caído él mismo antes de su caída providencial en el camino de Damasco. A veces tenemos que lidiar con una preocupación mal orientada, obstinada en la observancia de normas puramente humanas y obsoletas para la comunidad cristiana. El celo, escribe el apóstol, que ellos muestran por vosotros no es bueno. No podemos ignorar la preocupación con la que algunos se dedican a ocupaciones equivocadas, también en la misma comunidad cristiana. Se puede presumir de un falso impulso evangélico mientras se está persiguiendo en realidad la vanagloria o las propias convicciones, un poco el amor de sí mismos. Por eso nos preguntamos, ¿cuáles son las características del celo evangélico auténtico según Pablo? ¿Cuáles son las características? Para esto me parece útil el texto que hemos escuchado al iniciar, una lista de armas que el apóstol indica para la batalla espiritual. Entre estas está la prontitud para propagar el Evangelio, traducida por algunos como celo. Esta persona es un celante para llevar adelante estas ideas, estas cosas, e indicada como un calzado. ¿Por qué? ¿Por qué el impulso por el Evangelio está vinculado a lo que se pone en los pies?
Esta metáfora hace referencia a un texto del profeta Isaías que dice así: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. También aquí encontramos la referencia a los pies de un anunciador de buenas noticias. ¿Por qué? Porque quien va a anunciar debe moverse, debe caminar. Pero notamos también que Pablo en este texto habla del calzado como parte de una armadura, según la analogía de la equipación de un soldado que va a la batalla. En los combates era fundamental tener estabilidad de apoyo para evitar las insidias del terreno, porque a menudo el adversario llenaba de trampas el campo de batalla y para tener la fuerza necesaria para correr y moverse en la dirección adecuada. Por eso el calzado era para correr y evitar todas estas cosas del adversario. El celo evangélico es el apoyo en el que se basa el anuncio, y los anunciadores son un poco como los pies del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? No hay anuncio sin movimiento, sin salida, sin iniciativa. Esto quiere decir que no hay cristiano, sino que no se es cristiano si no se está en camino. No se es cristiano si un cristiano no sale de sí mismo para ponerse en camino a llevar el anuncio. No se anuncia el Evangelio parados, sin camino. No se anuncia el Evangelio sin movimiento, cerrados en una oficina, en el escritorio o en el ordenador, haciendo polémicas como leones de teclado y sustituyendo la creatividad del anuncio con el corte y pega de ideas tomadas aquí y allí. El Evangelio se anuncia moviéndose, caminando, yendo. El término usado por Pablo para indicar el calzado de quien lleva el Evangelio es una palabra griega que denota prontitud, preparación, alacridad. Es lo contrario de la dejadez, incompatible con el amor. De hecho, en otra parte, Pablo dice, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor. Esta actitud era lo que se pedía en el libro del Éxodo para celebrar el sacrificio de la liberación pascual. Así lo habéis de comer, el cordero, ¿se entiende? Ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es Pascua de Yahvé, yo pasaré esta noche. Un anunciador está preparado para partir y sabe que el Señor pasa de forma sorprendente. Por tanto, debe estar libre de esquemas y predispuesto a una acción inesperada y nueva, preparado para las sorpresas. Quien anuncia el Evangelio no puede estar fosilizado en jaulas de plausibilidad o en el siempre se ha hecho así, como dice Pablo hablando de sí mismo. Mi palabra, mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Así es, hermanos y hermanas, es importante tener esta prontitud a la novedad del Evangelio, esta actitud que es un impulso, un tomar la iniciativa, un primerear.
Es un no dejarse escapar las ocasiones para promulgar el anuncio del Evangelio de paz, esa paz que Cristo sabe dar más y mejor de cómo la da el mundo. Y por esto los exhorto a ser evangelizadores que se mueven sin miedo, que van adelante y para llevar la belleza de Jesús, para llevar la nobleza de Jesús, que cambia todo. Sí, Padre, cambia el calendario, porque ahora nosotros contamos los años antes de Jesús, pero también cambia el corazón. ¿Y tú estás dispuesto a que Jesús te cambie el corazón o eres un cristiano tibio, que no se mueve? Piensa un poco. ¿Tú eres un entusiasta de Jesús? Vas adelante, piensa un poco. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el celo apostólico a la luz de los escritos de San Pablo. La experiencia del apóstol nos demuestra que puede haber un celo distorsionado, quizás movido por la vanagloria o las propias ideas, tal como le sucedió a él mismo antes de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. De hecho, las imágenes que utiliza en sus cartas pueden ayudarnos a definir las características de un verdadero celo apostólico, de un verdadero apóstol de Jesús. En el texto que escuchamos, Pablo dice que a los efesios que el calzado para anunciar el Evangelio es el celo. Esta metáfora también nos recuerda al profeta Isaías cuando habla de los pasos del que anuncia la buena noticia. ¿Qué significa esta referencia a los pies del apóstol? Significa que quienes anuncian a Jesús te tienen que mover. No se pueden quedar quietos. El celo evangélico es la base del anuncio, lo que impulsa a salir, a tener iniciativa, a tener creatividad. En definitiva, nos hace estar dispuestos a modificar la agenda, poniendo en primer lugar el anuncio de Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Con la fuerza que nos da Cristo resucitado y teniendo en cuenta la experiencia de San Pablo, salgamos a anunciar a todos la buena noticia que nos da alegría y paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Estimados oyentes, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Fiat voluntas tua, sicut
vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filio, Sanctus. Amen.